Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2. Calor. Sydney estaba muy calurosa esa mañana. La cabeza del Departamento de Operaciones de Mitril, el almirante Jerome Borda, vestido en su traje usual, de camino hacia el trabajo en un sedán conducido por un guardia del cuartel general de operaciones, tuvo que pedirle al conductor que prendiera el aire acondicionado a mitad del trayecto. Por medidas de seguridad, diariamente la hora y las rutas eran cambiadas al azar. El sedán estaba hecho con los más recientes materiales antibalas y podía soportar hasta un impacto directo de un cohete antitanques. Mientras revisaba los usuales reportes en el auto, el sedán del almirante Borda ingresó a uno de los edificios del centro de la ciudad. Oficialmente, era la oficina central de la firma de seguridad Argyros, pero este edificio era el cuartel general de operaciones de Mitril. Las instalaciones de comunicaciones y las agencias de inteligencia que unificaban y manejaban a las diversas unidades alrededor del mundo estaban localizadas en este edificio. Por esa razón la seguridad era muy estricta. Si alguien tenía serias intenciones de entrar a la fuerza, incluso una compañía de infantería, mejor que se preparara para permanecer en la puerta principal por más de 30 minutos mientras eran bautizados por balas de gran calibre, minas antipersonales, y un número importante de otros dispositivos. Después de concluir con los molestos procedimientos, Borda se bajó del auto en el estacionamiento y se encontró con uno de los gerentes de personal, el capitán Wagner, justo cuando llegaba a trabajar. Buen día, señor. Él era un norteamericano cercano a los 50 años. Usaba un parche en el ojo y tenía una forma particular de arrastrar su pierna derecha cuando caminaba, pareciéndose el capitán de un barco pirata. Borda había escuchado que sus heridas habían sido causadas durante sus días regulares en la armada. Buen día, capitán. Es una mañana muy calurosa, ¿no? Sí, señor, vamos a hacerle una inspección completa al sistema de aire acondicionado. Era solo un comentario. Por cierto, ¿qué sucede con Jackson? Archivamos los resultados del interrogatorio hace 3 semanas. Me refiero a él personalmente. Está aún en el hospital. Se tomaron medidas inhumanas. Ambos entraron al ascensor y se dirigieron a los pisos superiores. Cuando estuvieron solos, Borda dijo, hemos deducido un 80%. Aún no podemos sacar conclusiones, pero parece que la compañía Geotron también está en malas condiciones. Sí. Él podía suponer lo que eso significaba. Wagner se tensionó un poco. Amit ha estado actuando raro. Deberíamos manejar sus reportes teniendo en cuenta eso. No creerás que el general es. No lo sé. Dado que Sir Malley está como siempre, tal vez sea tiempo para salirnos de acá. Sin embargo, por ahora, probablemente este lugar esté bien. Esa es la razón por la que tenemos que soportar diariamente la cálida recepción de estos procedimientos de seguridad. Sí, no podrán alcanzarnos fácilmente a menos que usen aviones bombarderos. El ascensor llegó al piso 26. Ya había varios miembros del staff del cuartel general trabajando en el centro de comando, el cual abarcaba 2 pisos. El cuarto estaba oscuro, dado que no había ninguna ventana en absoluto. En su lugar, había un display luminoso extra grande, que apenas iluminaba el salón. Era como el centro de información de batalla de un Aegis Class Destroyer agrandado. Las cosas se van a poner mucho más ajetreadas alrededor de ella, capitán, Borda le dijo a Wagner, respondiendo a los saludos de sus subordinados mientras caminaban. Los sistemas de comando del enemigo son completamente diferentes a cualquier cosa que hayamos visto. No deberíamos seguir quedándonos atrás como hasta ahora. Las redes de inteligencia y armas normales son inofensivas ante ellos. O tal vez es justo como dijo Tessa. Justo entonces, el salón fue sorprendido por un violento impacto. Hubo una enorme explosión. Las paredes volaron, las pantallas y aparatos quedaron hechos trizas, las llamas crecieron, y la gente a la que conocía estaba hecha pedazos, todo eso reunido junto convirtiéndose en una pared de muerte que se precipitaba hacia él. Jerome Borda no supo más nada después de eso. Ya era de mañana, pero no había dormido. Sosteniendo su familiar ametralladora 15, Sousuke ocupaba el asiento del conductor de una furgoneta liviana.
Ellos estaban en el estacionamiento adjunto a un gran parque ubicado al norte de Choufusi. Los alrededores estaban tranquilos, con escasos autos estacionados alrededor del área. El interior de la furgoneta estaba muy frío porque Sousuke había apagado el motor. La última noche, después de tal invasión a la privacidad, no tuvieron el coraje de permanecer en el apartamento de Kaname. Justo como había señalado Kalinin, Sousuke había preparado provisiones de emergencia a través de sus propios canales personales. Después de contactar con la isla Mérida, rápidamente empacaron algunas pertenencias, se metieron en un vehículo que ya estaba preparado y partieron. A propósito, eliminaron la posibilidad de que alguien lo siguiera usando el expreso metropolitano, e incluso cambiaron 2 veces de vehículo. Por el momento deberían estar a salvo. No habían podido contactarse con el otro guardia del Departamento de Inteligencia de Mitril, nombre clave Bright 16, desde la noche anterior. No era posible que Bright no hubiera notado la interrupción de Leonard en el departamento de Kaname, más probable era que él hubiera sido incapacitado durante ese momento. D. 15 Sousuke usa una subametralladora, pero voy a usar el término ametralladora porque es más corto. Emoticono cara guiñando. 16 Espectro. Cualquier modo, Sousuke no podía depender de aquel agente. Desde hacía varios meses, siempre que él se ausentaba, un miembro del personal del PRT del Tuata de Danam venía e intercambiaba lugares con él. Sintió a Kaname moverse en el asiento trasero. Ella estaba acurrucada en una frazada. ¿Qué hora es? Todavía no son las 8. ¿Pudiste dormir? Sí. Kaname se frotaba los ojos mientras se incorporaba lentamente. Todavía estaba usando su uniforme escolar del día anterior. Quiero tomar un baño. No puedes. ¿Y qué hay de un desayuno? Aquí tienes. Sousuke sacó un Calorie Mate 17 de su bolsillo y fácilmente lo lanzó hacia atrás. Espera un sec. Puse algo de leche y jugo de vegetales ahí, así que adelante, bebe algo. Esto podría convertirse en una batalla física. Pero hay un helicóptero que viene por nosotros, ¿no? Sí, pero por si acaso. El helicóptero de transporte enviado por Mitril debería hacer un aterrizaje directo. En ese estacionamiento. El punto de encuentro establecido, esto evitaba el aeropuerto de Choufu, los campos de varias escuelas, y los terrenos que bordeaban al río Tamagawa. La comunicación que él había recibido hace varias horas reportaba que el helicóptero transportaría al Arbalest. Tessa así lo había arreglado. Dado que solo estaba ahí para el peor de los casos, probablemente no tendría ninguna necesidad de usarlo. De lo contrario, habría un problema. Hey, me voy a cambiar, podrías evitar mirar hacia atrás. 17 Calorie Mate es un snack japonés. Ok, dijo Sousuke, moviendo el espejo retrovisor. Sousuke podía escuchar cómo ella hurgaba entre sus ropas detrás de él. Pero tengo un problema. Realmente no tengo ningún cambio de ropa. Y estoy preocupada por la comida de mi hámster. Y no sé si apagué el aire acondicionado. Ella hablaba como si pudiera retornar a su departamento después de unos días como lo había hecho las veces anteriores. ¿Podré volver otra vez? No, ella preguntó, su voz se nubló con ansiedad cuando notó el inusual silencio de Sousuke. Eso es. ¿Qué? No importa. No tenía el coraje de decirle a ella la verdad. La conversación que había tenido con Atsunobu Yashimizu el día anterior. Sousuke sabía muy bien que ya habían llegado a ese punto. Por los últimos 9 meses, Mitril había hecho arreglos secretos aquí y allá para proteger su situación social, usando ingeniosas operaciones de inteligencia, presión y sobornos con apariencia de moralidad para prolongar la restricción voluntaria. Fácilmente habían conseguido el silencio de los medios masivos y aquellas personas conectadas con el gobierno local. La inteligencia artificial 18 de Mitril continuaba difundiendo información falsa en Internet. Si alguien escribía, esta es una conspiración, con buen fundamento, respondía, ahí hay otro loco de las conspiraciones, mientras pretendía ser otra persona que reaccionaba exageradamente. Moderadamente difundía disputas verbales y difamaciones, distorsionando las preocupaciones y puntos de vista de las personas. Al final, probablemente solo una persona entre 100 no perdía de vista los puntos importantes. Si esa persona sagaz realizaba una pregunta, la IA hábilmente cambiaba de patrón, y repetía la misma cosa. Los humanos se cansan, pero la IA nunca lo hace. Y antes de que se llegara a alguna conclusión, la chica problemática desaparecía bajo un velo de corta. 18 AI, Artificial Intelligence. En castellano voy a usar IA. Imaginación. Lo que quedaba en la memoria de la mayoría de la gente era solo, sí, existe también aquel rumor. Esto no se limitaba solo a Mitril, que era solo un miembro de la guerra de información llevada a cabo por las agencias secretas de inteligencia de todos los países y gigantes corporativos. Si las organizaciones con grandes presupuestos usaban a personal capacitado y equipos, no era tan difícil. Pero aún esto tenía sus límites. Desde el nivel macrocósmico de la sociedad, Kaname era una persona común y corriente. Sin embargo, en una escuela de solo 1200 personas, con énfasis, sobornos e información no se podían esperar grandes resultados. Eso era porque uno contaba con su simplicidad e ingenuidad.
Las palabras de Ayashimizu eran los sentimientos de un individuo que mandaba sobre el sentir de ciertas personas en la escuela. ¿Había alguna manera de convertir a Kaname en alguien sin valor para el enemigo? A menos que la hubiera, no habría manera de que ella pudiera vivir una vida apropiada después de esto. Sousuke había pensado en ello por largo tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal si Kaname reportaba todo lo que sabía, presentándolo a todos alrededor del mundo bajo un nombre falso? Entonces no sería ella la que era importante sino la información tecnológica que se decía que ella poseía. Después del incidente de Hong Kong, Sousuke intentó sugerirle esto a Tessa. Cuando lo hizo, ella le puso una lúgubre, pero misteriosa sonrisa, y dijo, «Señor Sagara, ¿no cree que ya alguien intentó eso antes?» Tessa no le contó ningún detalle, pero dijo que los resultados del experimento fueron inútiles. Si les presentas una pequeña pepita de oro a aquellos que están extrayendo oro y dices, esto es todo, no hay más, ellos no van a abandonar sus casuchas y picos. Es decir, los Whisper 19 no fueron los afortunados que encontraron la mina de oro. Porque básicamente, ellos eran el oro. No era un don. Era una maldición. No había manera de escapar a su destino. Ninguna manera en absoluto. 19 Whispered, susurrantes. ¿Cómo demonios podría decirle a ella esta cruda verdad? Poco a poco Sousuke comenzó a tensar su agarre del volante. Chidori. El día anterior, justo antes de que dijera, vayamos de la mano, a Kaname en su camino de regreso a casa, Sousuke se había esforzado en decirle a ella esas palabras que no podía decir. Abandonemos todo y escapemos juntos. No importa lo que suceda. Vayamos a un lugar donde nadie nos conozca, cambiemos nuestros nombres y vivamos una vida tranquila. No importa si somos pobres. No necesitamos dinero. Si el alimento se vuelve un problema, lo robaremos. Si algo sucede en el mundo, taparemos nuestros oídos y seguiremos con nuestras vidas. Algún día podremos echar raíces de verdad. Y tú y yo podremos vivir en paz juntos. Justo entonces, las palabras de Leonard salieron a la luz. Tú has matado más de 3 veces esa cantidad de personas, alguien como vos, que ha matado a más de 100 personas, no creo que sea justo, era cierto. No los había matado solo en batallas regulares. Había disparado por la espalda a enemigos que lloraban y corrían despavoridos, y había volado camiones llenos de ansiosos nuevos reclutas. También había disparado a prisioneros que rogaban por sus vidas para ocultar los rastros de su grupo. No era que lo hacía por diversión. Solo había sido necesario. Pero era la verdad. Y no era que estos 9 meses que había pasado en Tokio reflejaran solo sus virtuosas cualidades. Se había dado cuenta de cuán manchada de sangre y corrupta había sido su vida. ¿Había alguien allá afuera capaz de amar a alguien como él? ¿Era lo suficientemente digno como para escapar con ella? Para nada pacífico. Ella debía pensar que él era un monstruo. ¿Qué sucede? No importa. Al final no pudo decirle nada. Sintió un profundo abismo. Nada había cambiado desde entonces. Era todavía como cuando estaba en las montañas de Corea del Norte 9 meses antes, perdido en la oscuridad y en la lluvia. Ok. Parecía que Kaname había terminado de cambiarse. Con su permiso, ajustó el retrovisor, y la vio a ella, ahora usando ropas sencillas, abriendo la lata del jugo de vegetales. Está muy tranquilo, ¿no? Podemos prender la radio. Sí. Ajustando el volumen a un nivel moderado, prendió la radio FM. Estaba cantando un deprimente y melancólico dueto. Sin ni siquiera sugerirlo cambiaron la estación, ella mordisqueó silenciosamente su Caler y mate hasta el final de la canción. Bien, fue una linda canción. Esa fue Mercy Street, de Peter Gabriel, dijo el DJ en voz calmada. Tenemos otra canción para ustedes, pero, recién hemos recibido noticias de último momento. Vayamos con la señorita Kobayashi desde el centro de noticias. Cambió a una locutora. Hola, aquí Kobayashi. Recién acaba de haber una enorme explosión en el centro de Sydney, Australia. De acuerdo a un breve informe que hemos recibido de Associated Press, hoy alrededor de las 7:30 de Japón se escuchó el sonido de una fuerte explosión y salieron llamas de un edificio de 25 pisos. En este momento no tenemos información sobre los heridos. El edificio es, la oficina central de la compañía de seguridad Argyros. Todavía no sabemos si fue un accidente o un acto terrorista. Tampoco tenemos ninguna noticia sobre si había o no ciudadanos japoneses trabajando en esta compañía. El edificio Argyros, el cuartel general de operaciones de Mitril. Sousuke inmediatamente agarró su computadora portátil y puso la transmisión televisiva. Era una imagen del distrito comercial a la mañana. Salía humo de uno de los edificios. Las imágenes eran tomadas desde la terraza de otro edificio de por ahí. A primera vista, parecía como si alguna clase de explosivo, probablemente una bomba de media tonelada, había sido lanzada desde afuera. Varias de ellas. A pesar de sus muchos sistemas de seguridad, el cuartel general de operaciones había sido destruido. ¿Había sido impactado por una bomba con sistema GPS-20 desde una gran altitud y a una gran distancia? ¿Qué es esto?, dijo Kaname, inclinada en el asiento trasero para ver la pantalla de la laptop, con voz temblorosa.
Usando su equipo de comunicación satelital, Sousuke hizo contacto con la base de la isla Mérida. Una oficial del centro de comando respondió. ¿Cuál es la situación? No sabemos, solo que el cuartel general de operaciones ha sido bombardeado. No podemos contactarnos con ellos, dijo ella con voz nerviosa. Parecía que sabía que había ocurrido en Sydney. Pero eso no es todo. Hemos perdido contacto con las bases del Mediterráneo y los escuadrones del Atlántico Sur, y hemos recibido una advertencia de la base del escuadrón del Océano Índico hace solo 5 minutos, diciendo que había un número de misiles cruceros dirigiéndose hacia ellos. Por un momento, la transmisión se llenó de estática. Después volvió. ¿Está todo bien? Respóndame, Ursu 7. Sí, estamos bien. Parece que hubo cierta interferencia electromagnética. La línea ID también están. ¿Qué sucede? Sinohara. Lo lamento. No puedo contactarme con el teniente comandante ni con la capitana. Aquí está el teniente Clouzot, se escuchó un chasquido. Es el cambio de canal. Soy yo, sargento, dijo un hombre. Era el comandante del SRT, Ben Clouzot. Teniente. 20 GPS, Global Positioning System. El sistema de posicionamiento global es un sistema global de navegación por satélite, GNSS, el cual permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una nave, con una precisión de hasta centímetros. Todavía no sabemos cuál es la situación. Parece que las bases de los otros escuadrones están bajo ataque. Nosotros también estamos bajo alerta. Es difícil de creer, pero este es un ataque a gran escala. No sabemos qué va a suceder. Un ataque a gran escala. ¿Sabes a lo que me refiero? No podemos dejar que hagan lo que se les plazca. Tú tienes que reunirte con Heibo 9 como estaba planeado y volver a aquí tan rápido como puedas. No, dudó Clouzot al otro lado de la línea. Cancela eso. No lo lograrán ahora. Permanece en alerta. Después de que te reúnas con el helicóptero, espera a que nos contactemos con ustedes en el punto Romeo 13. No llegarían a tiempo. Probablemente estaban peleando en la base por cada minuto, cada segundo. Aún yendo a máxima velocidad, tomaría 6 horas llegar ahí. No tendría sentido. Sin embargo, era más riesgoso hacer esperar a la increíble reserva de fuerza de Sousuke Sagara y el Arbalest en el punto intercalculado Romeo 13. Un pequeño estado en las Islas Bonin. ¿Entendido, sargento? Proteja al Arbalest a toda costa. También al Ángel. Entendido. Teniente, se lo dije anoche al teniente comandante Kalinin, pero ahora se han puesto serios. Tenga cuidado. El ruido se hizo más fuerte. ¿Qué le dijo al teniente comandante que? Dije que se han puesto puede escucharme, Ursu 7. Por favor, repita, el ruido se hizo extremadamente fuerte, y luego la transmisión se cortó. Silencio. Kaname observaba ansiosamente la expresión del rostro de Sousuke mientras él fruncía su ceja. ¿Un ataque a gran escala? En serio. Sacando al cuartel general de operaciones situado en el medio de la ciudad, las otras bases de Mitril eran básicamente fortalezas inexpugnables. Permanecerían impasibles por unas cuantas bombas. Aún acercarse a ellas con cualquier clase de bombardero era difícil de lograr. Aún más, estaba su fuerza militar, el equipamiento, los ejercicios de entrenamientos, los depósitos de emergencia, y las habilidades de reconocimiento. Si realmente su intención era destruir la isla Mérida, entonces necesitarían un regimiento de marina entero. Y si movían a una fuerza militar de ese tamaño, de ninguna manera pasaría desapercibido para Mitril. No. Si tenían haces equipados con Lambda Drivers, si tenían esa clase de tecnología superior. Pensando en ello, el enemigo incluso estaba interfiriendo la red de comunicaciones de Mitril, ¿no? ¿Pero era posible que existiera tal tipo de interferencia electromagnética? ¿Qué está sucediendo?, preguntó Kaname con voz contenida, como si estuviera tocando una llaga abierta. No vamos a la isla Mérida. No sé lo que está sucediendo ahí. Es peligroso. ¿Peligroso? ¿Qué quieres decir? Sousuke no tuvo tiempo de responder cuando otra llamada provino de la radio FM. Era del helicóptero multipropósito enviado por la flota del Pacífico Oeste para recogerlos, el MH-67, nombre clave, Heibo 9. Fueron capaces de recibirla digitalmente, pero la señal era muy débil. No, no era eso. Las imágenes televisivas también estaban afectadas. Todo estaba lleno de estática. ¿Había una fuerte interferencia electromagnética a lo largo de todo el vecindario? ¿O quizás cubría un área más grande que esa? Este es Ursu 7. La zona de aterrizaje está asegurada. Ursu 7. Heibo 9 actualmente está pasando por las afueras de Atsugi. Por favor continúe asegurando el área de aterrizaje, dijo la voz de una mujer a través del ruido. Era la teniente Eva Santos de la unidad de vuelo. Ella se había ocupado de ellos en incontables ocasiones. Para sus pasajeros Sousuke y Kaname, su voz era como el canto de un ángel. Ursu 7, entendido. La zona de aterrizaje está. Entonces Sousuke dudó. Un escalofrío corrió por su espina dorsal. La zona de aterrizaje. Mirando cuidadosamente por la ventana de la furgoneta, Sousuke apretó fuertemente su ametralladora.
Con su mano izquierda, que estaba sosteniendo la radio, lentamente le hizo gestos a Kaname para que se agachara. ¿Ocurre algo, Ursu 7? Heibo 9. Estamos rodeados. Por lo menos por 5 robots Arastol. También detecto a soldados a pie armados con rifles de asalto, 4, 5, 6, hay al menos 8 de ellos. Están aproximadamente a 80 metros de nosotros, escondidos en un matorral en el noreste. Malditos sean todos. No es solo en la isla Mérida, también están acá. Por favor, apresúrense. Heibo 9, entendido. Trata de aguantar, Sousuke. Trataremos. Sousuke destrabó el seguro de su ametralladora. Como mínimo, eran 13 contra 1, y si uno pensaba sobre tácticas generales, probablemente había más. ¿Podré lograrlo? Probablemente no. Pero no había otra alternativa. Sousuke. Lo siento, Chidori, murmuró Sousuke, pero parece que van a ser unos 5 minutos muy largos. El enemigo rodeó a Sousuke y Kaname, que estaban sentados en una furgoneta en un estacionamiento. Hasta donde ellos sabían, había más de 13. Y la mitad de ellos eran esos robots. Aun si los números fueran más parejos, él no tenía el poder para derrotarlos. Recuéstate en el asiento, y no te levantes para nada, Sousuke le dijo a Kaname, que estaba sentada en el asiento trasero con una mirada ansiosa en su rostro. ¿De qué hablas? No me estás escuchando. El enemigo está aquí, tenemos que escapar. Sousuke giró la llave y se echó en el asiento del acompañante. Justo entonces se efectuaron disparos. Se escuchó un ruido cortante mientras grietas radiales corrían a lo largo del parabrisas blindado. Justo como esperaba, un francotirador le había estado apuntando al conductor. El enemigo no era estúpido. Las balas que habían penetrado el vidrio blindado habían destrozado el apoyacabezas donde la cabeza de Sousuke había estado hace solo unos instantes. Kaname dejó escapar un pequeño grito cuando le llovieron piezas de esponja y cuero falso en el asiento trasero. Mantente abajo. Aún agachado, Sousuke puso a la furgoneta en marcha, apretó el acelerador y rápidamente partió de ahí. Había calentado el motor cada un par de horas durante la noche, porque había sido realmente difícil encenderlo. Los neumáticos echaban humo, y la furgoneta derrapó un poco en el camino. Varios disparos más provinieron de otra dirección, impactando la puerta y el capot del lado del conductor. Profundos ruidos metálicos golpeaban en serie a la carrocería. Volanteando mientras se levantaba, Sousuke se alejó de la salida del estacionamiento. Era obvio que el enemigo estaría ahí esperando para emboscarlos. Mientras avanzaban, desde la derecha les dispararon una ráfaga de disparos con una ametralladora. El enemigo le estaba apuntando al chasis. Sousuke podía decir enseguida por el sonido de los disparos que estaban usando ametralladoras de fabricación alemana de 5,56 milímetros. Eso estaba bien, no podrían pinchar los neumáticos blindados con balas de ese calibre. La furgoneta aceleró. Se lanzaron al alambrado en la parte trasera del estacionamiento. 3 sombras saltaron enfrente de ellos. Eran gigantes usando impermeables negros. Arastols. Los robots apuntaron sus rifles a la furgoneta. Sousuke prendió las luces largas y se precipitó hacia ellos. Los enemigos ni se inmutaron. Ellos eran diferentes a los humanos. Con precisión dispararon al asiento del conductor, causando que el parabrisas se volviera blanco. Sousuke se inclinó para evadir la línea de fuego, luego apretó nuevamente el acelerador. Los 3 robots enemigos estaban cerca. Choque. Ya. El cuerpo de Kaname fue zarandeado en el asiento trasero. Uno de los Arastol salió volando por la izquierda. Pero los 2 Arastols restantes estaban usando su fuerza y fortaleza sobrehumana para aferrarse a la carrocería de la furgoneta. Uno estaba en el capot, y el otro estaba junto a la puerta del asiento del acompañante, es decir, justo enfrente de sus ojos. Él no podía detenerse. Si lo hacía aunque fuera solo por un segundo, todo habría acabado. Sousuke luchaba por controlar la dirección mientras se descontrolaba, entonces usó la fuerza para derribar el alambrado. Hubo un ruido estrepitoso y chispas deslumbrantes. La furgoneta se sacudió violentamente, pero los Arastols no salieron despedidos. La furgoneta derrapó, arrastrando el alambrado que había llevado por delante. Antes de que tuvieran tiempo de recobrar el aliento, estaban corriendo por una calle que repentinamente se les había aparecido enfrente. La furgoneta aceleró por segunda vez. El enemigo del lado del acompañante empezó a disparar su rifle contra el vidrio blindado a quemarropa. Por todas partes volaron fragmentos al ser el vidrio pulverizado de manera instantánea. El enemigo en el capot rompió el vidrio con el puño, y con una tremenda fuerza, arrancó el parabrisas. Después del vidrio, el conductor sería el siguiente mientras Sousuke aceleraba, volanteó hacia el lado izquierdo 21 de la calle, contra un muro que rodeaba a una casa. El Arastol del lado del acompañante fue aplastado contra la pared, pero aún continuaba agarrado al marco de la ventana sin intenciones de soltarse. Permaneciendo completamente inexpresivo, trató de atacar a Sousuke. La furgoneta se alejó de la pared. Aumentando la velocidad, Sousuke impactó otra vez. El Arastol se zafó como goma partida e impactó sobre el pavimento. Sousuke, enfrente tuyo. No había tiempo para relajarse.
El grito de Kaname hizo que Sousuke mirara hacia el frente, donde vio al otro Arastol atravesar el parabrisas y tratar de alcanzar su pecho. No, no estaba tratando de agarrarlo. Estaba apuntando su rifle directo a la cabeza de Sousuke. 21 Tengan en cuenta que en Japón el conductor está del lado de la derecha y el acompañante está sentado a la izquierda. Dio un frenazo. La furgoneta fue arrojada hacia adelante, alterando la posición del enemigo. Luego hubo un disparo deslumbrante enfrente de los ojos de Sousuke. La bala apenas había errado su cabeza. Sousuke había podido cerrar sus ojos, pero el disparo a quemarropa, un sonido similar a una onda expansiva, había explotado en su oído derecho. Un pirín resonaba en su oído, había perdido su sentido de balance, y el humo le hacía temporalmente imposible ver nada. Su cabeza daba vueltas. Todavía está enfrente tuyo. Sousuke dependía de la voz de Kaname. Buscó a ciegas hasta que encontró su ametralladora en el asiento, y entonces disparó en full auto 22 al enemigo. El Arastol fue arrojado hacia atrás otra vez, pero no se lo sacaban de encima. Apuntó a lo que parecía ser la muñeca de su oponente y vació el resto de su cartucho. Muchos fragmentos volaron dentro de la furgoneta, y Sousuke sintió correr un profundo dolor en su brazo izquierdo. Logró destrozar su muñeca. Cuando secó sus ojos llorosos y miró hacia adelante, vio al Arastol en peligro de que recuperara su balance en el capot. Giró completamente hacia la derecha, luego hacia la izquierda. El enemigo no pudo resistirlo y se deshicieron de él. Sousuke aceleró rápidamente. Los engranajes estaban haciendo ruidos extraños. Trató de chequear detrás de él, pero no había más espejo retrovisor. ¿Estás herida, Chidori?, gritó Sousuke a través del viento que soplaba. Él casi no podía escuchar nada a través de su oído derecho. Estoy bien. No había tiempo de confirmarlo, porque ahora había un sedán negro que los estaba siguiendo. Cuando Sousuke trató de girar a la derecha en un cruce de caminos, su mano se resbaló del volante. Era su sangre. Su brazo izquierdo por debajo del codo estaba empapado en ella. Un trozo de metal del tamaño de un ticket se había clavado en su brazo. No estaba soqueado. La experiencia le decía, todavía puedes moverte. Más tarde se lo trataría. 22 Tiro continuo. Sousuke se pasó una luz roja mientras usaba una de sus manos para cambiar el cargador de su ametralladora. Y por poco atropella a una oficinista en su camino al trabajo. Sousuke, si nos detenemos estamos hechos. Pero, ¿no escuchaste lo que dije? Permanece agachada. Unas balas le dieron a la furgoneta. El vehículo que los perseguía les estaba disparando. A pesar de que era de mañana en la ciudad, al enemigo no le importaba. Debería disparar. No, enseguida se opuso Sousuke. No vas a disparar. Pero ¿por qué tú no vas a tocar un arma? Ella no había tenido ningún entrenamiento, así que probablemente no le pegaría a nada. Además, ella no debía tener un arma. Ella no podía tener un arma. Las líneas de comunicación con el escuadrón del Océano Índico también habían sido completamente cortadas. La oficial a cargo trató de restablecerlas por todos los medios posibles que se le ocurrían. Incluso trató usar líneas de teléfono civiles, pero eso tampoco funcionó. Esta no es una interferencia electromagnética común. Tampoco podemos usar los circuitos de los satélites comerciales. ¿Qué es esto?, murmuraba Tessa, que estaba sentada en la silla del líder de escuadrón en el centro de comando de la isla Mérida. No se había cambiado desde la noche anterior porque había estado en alerta todo el tiempo con solo una siesta. A pesar de que estaba correctamente vestida en su uniforme habitual, estaba increíblemente agotada. Estaba preocupada por el almirante Borda, a quien adoraba como si fuera su propio tío, pero ahora, no podía ni mencionar esas preocupaciones. Lo mismo se aplicaba a Sousuke y a Kaname. Está sucediendo a una escala global, capitana, dijo el sargento Shinohara, que estaba a cargo de las comunicaciones, mientras rápidamente chequeaba su panel. La mayoría de los satélites espías, incluyendo el STIN, están fuera de servicio. Y no son solo los nuestros. Los satélites comerciales obviamente están caídos, pero también lo están Avstar, Comstar, la serie Keyole, incluso los satélites militares norteamericanos han recibido daño. Aquellas estaciones que estaban reportando sobre el incidente en Sydney pararon de transmitir hace unos minutos. Tessa apretó sus dientes. Un viento solar. Pero esa es una escala extremadamente pequeña. Los vientos solares eran ondas de tormentas electromagnéticas emitidas desde el Sol. Cuando la actividad de una mancha solar se hacía particularmente intensa, ocasionalmente radiación electromagnética a gran escala llovía sobre la Tierra. Observando el Sol podían predecir incrementos en la actividad de las manchas solares, y en esos días, por rutina lanzaban alertas de tormentas. A causa del avance de las medidas preventivas, en la mayoría de los casos, esas ondas electromagnéticas tenían muy poco efecto y causaban solo algunos pequeños desperfectos en satélites y tecnología de tierra. Algo como un terremoto, por ejemplo. Y nada más que uno pequeño. Sin embargo, cada tanto, un gran terremoto sucedía. Es imposible predecir con precisión un gran terremoto.
Uno puede inferir la probabilidad y luego esforzarse para reducir el riesgo, pero uno no puede saber exactamente cuándo va a suceder. Son como las grandes caídas en las bolsas de valores o las epidemias a gran escala. En el caso de que la Tierra fuera impactada por un increíble viento solar, el daño causado sería comparable al pulso electromagnético de una explosión nuclear. Afectaría poco al cuerpo humano, pero produciría un gran daño a los equipos electrónicos de precisión. Ni las comunicaciones por cable serían la excepción. El restablecimiento era posible, por supuesto. Con solo un poco de tiempo, las fallas y las dificultades mejorarían. No obstante, este grado de daño llevaría tiempo. La mayoría de las comunicaciones de larga distancia que usan circuitos de satélite y la ionosfera, sin importar si son para uso militar o comercial, actualmente no están funcionando. VHF y el 23 están activos, pero aún existe un brote de caídas de servidores en la Internet y un círculo vicioso de confusión y sobrecargas. Los controles de vuelos militares y comerciales desde la costa oeste de Estados Unidos a los bancos occidentales del Océano Índico han sido interrumpidos. Van a ser restaurados, pero esta clase de actividad solar nunca antes ha sido vista. Los vientos solares no son el problema, dijo el segundo al mando de TESA, el comandante Richard Mardukas. Siempre fue un hombre difícil de complacer, pero ahora estaba más tensionado que de costumbre. He experimentado problemas como estos. Durante esta clase de desastres, tanto enemigos como aliados no estarían luchando. Sin embargo, nuestro enemigo ha tomado ventaja de esto. Ese es el problema. Un impredecible, gran terremoto de ondas electromagnéticas. Era más que está funcionando. Para el enemigo, todas las bases de Mitril estaban bajo ataque. Aun si el enemigo tuviera habilidades de tal magnitud, la apuesta sería muy riesgosa. ¿Qué piensa, teniente comandante? Mardukas le preguntó al teniente comandante Kalinin, quien estaba discutiendo sobre los sistemas de advertencia de la base con el teniente Clouzot de la SRT, Special Response Team 24. Kalinin se dio vuelta. Después de permanecer en silencio por un momento, y sin mostrar ninguna expresión en su rostro, sacudió su cabeza de un lado a otro. Recién, han saltado las alarmas. Ya lo sé. ¿Cuál es su opinión? No lo sé. Tessa levantó sus cejas ante el inusual comportamiento de Kalinin. Teniente comandante. No. De todas formas, si el enemigo se aproxima, será pronto. Le dimos órdenes a todos los helicópteros multipropósito disponibles de salir a patrullar. El equipo 23 VHF, onda electromagnética de muy alta frecuencia. ELF, onda electromagnética de extra baja frecuencia. Por ejemplo, los radioaficionados utilizan la banda VHF para comunicarse. 24 SRT, Special Response Team, equipo especial de respuesta. Antiaéreo también va a ser necesario. 5 de los AV-8 equipados con AMRAAM están. Justo entonces, el oficial a cargo del sistema de alarma antiaéreo gritó, misiles cruceros de súper alta velocidad se están aproximando. Hay 8 de ellos. Zona de 4. Distancia, 70 millas 25. Mach 6, 3. Tiempo estimado de impacto, 65 segundos. Una emboscada. Suenen la primera alarma. Que todos se refugien en el observatorio de arriba, ordenó Tessa inmediatamente. El escalofriante sonido de las sirenas de alarma de ataque aéreo, que nunca antes habían sido usadas fuera de los entrenamientos, resonaba fuertemente por toda el área. Las luces en el centro de comando se volvieron rojas, y las palabras Alerta Rojo 1 aparecían constantemente en las pantallas. Control de tráfico aéreo. Abandonen al Heibo 6 en la pista y refúgiense con el resto del equipo de tierra. En entendido. Heibo 5 está actualmente a Terry, que hagan un despegue de emergencia, y vayan tan alto como puedan. Entendido. Incluso mientras Tessa estaba dando órdenes, los puntos luminosos en la pantalla. Los misiles de súper alta velocidad se acercaban a la isla Mérida. Los misiles crucero Tomahawk que viajaban a velocidades subsónicas eran armas de primera generación. Los nuevos y venideros Fastauks atacaban sitiando desde altas altitudes a una ultra alta velocidad a devastadoras altas velocidades. Probablemente no serían capaces de proteger a la base con sus propios misiles antimisiles. Si el radar de advertencia no bajaba de media eficiencia, puede que todavía hubiera medidas para tomar. Sin embargo, Tessa no tuvo tiempo para estar sorprendida por el hecho de que el enemigo poseyera tal equipo o para quejarse sobre sus propias desventajas. Todo lo que podía hacer en ese momento era salvar al personal que podía salvar, y tratar de contener tanto daño como pudiera. 25-70 millas igual a 112,63 km. Advertencia. Múltiples misiles de alta velocidad se aproximan a la base. Todo el personal de tierra, discontinúe sus tares y evacúe a las zonas subterráneas. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro, anunciaba neutralmente la IA. Incluyendo el comando central, la mayoría de las instalaciones en la base de Mérida habían sido construidas bajo tierra. Era una estructura modelada a partir de la base Gremika en la península de Kola del Commonwealth soviético, que sacó provecho de los submarinos Tifón, Class 26.
Mientras Tessa daba órdenes detalladas, los misiles antiaéreos de la isla Mérida fueron lanzados para interceptar a los misiles enemigos. No había imagen ni sonido. Los puntos de luz verde indicados en la pantalla eran solo figuras acercándose a los misiles enemigos a alta velocidad. Probablemente sería un esfuerzo enorme. Con una voz seca y compuesta, el oficial de puente reportó: 3 objetivos han sido exitosamente interceptados. Los misiles restantes siguen acercándose. Otro oficial dijo luego: se ha detectado una segunda ola de misiles enemigos en la zona E4. Hay de 9 a 12 de ellos. Distancia 85, lancen todos los misiles. Entendido. Vol 27 lanzando del 6 al 9. Todos los misiles restantes que podían disparar fueron disparados por lanzamisiles desde varios lugares alrededor de la isla. No había ninguna razón para ser indecisos. El impacto de la primera ola probablemente destruiría la mayoría de los sistemas de interceptación de tierra. PRI, primera ola, 5 segundos para impacto. Tranquilícense, dijo Tessa con un suave suspiro, reclinándose contra su asiento. Ella tenía tal dignidad que ni siquiera un comandante veterano podía igualar. Lo más duro solo durará un momento. Brillantes puntos en la pantalla se amontonaron en la isla Mérida. Y por primera vez, realmente la primera vez, el centro de comando fue golpeado por el impacto de la guerra. 26 Tifón. 27 Vol podría ser el acrónimo Best of Luck, la mejor de las suertes. El sedán negro se desplazó hacia la derecha justo al lado de la furgoneta. Impacto. Golpeando con toda su fuerza, el sedán por poco causa que la furgoneta hiciera un trompo. Sosteniendo con dificultad el volante con una sola mano, Sousuke sacó por la ventana su ametralladora 28, apuntó y disparó. La munición antiblindaje llovió sobre el lado del conductor del vehículo que los perseguía, llenando de agujeros el vidrio antibalas. El enemigo también disparó. Sousuke evitó el fuego enemigo usando el freno de emergencia mientras vaciaba las balas restantes de su cargador. Un baño de sangre proveniente del conductor salpicó el interior del vehículo enemigo. El sedán negro se sacudió fuertemente y parecía que se alejaba de ellos. Justo entonces, el enemigo maniobró para evitar chocar con el cordón de la vereda, y colisionó contra la parte de atrás del lado derecho de la furgoneta. Kaname gritó. Sousuke con calma contrarrestó el impacto, tratando de recuperarse de alguna manera del choque. No fue suficiente. Enfrente de ellos había un camión muy lento que no pudo evitar, entonces sintieron como si la furgoneta hubiera sido golpeada por un enorme martillo. Esta vez Sousuke perdió completamente el control, y el paisaje exterior, una calle metropolitana, se convirtió en un torrente embravecido que daba vueltas, y antes de que se dieran cuenta, el cielo y el piso habían intercambiado posiciones. Dados vuelta, el techo de la furgoneta dio contra el asfalto y lo raspó, haciendo un bizarro chillido. La furgoneta continuó deslizándose así hasta que llegó a la mitad de la intersección, donde finalmente se detuvo. La cabeza y los hombros de Sousuke vibraban de dolor. El olor ofensivo a metal quemado irritaba su nariz. Chidori. Kaname no respondía. Chidori. 28 Recuerden que Sousuke usa una subametralladora o pistola ametralladora. La deformada puerta del lado del conductor no abría. Sousuke recogió su considerable equipo y salió arrastrándose por la ventana. El vehículo que los perseguía también estaba volteado, y estaba echando humo a 60 metros detrás de ellos. Enfrente tenían al camión que habían embestido. Oiga, ¿está bien?, preguntó con cara de preocupación a medida que se acercaba el conductor de un coche que se había detenido cerca. Cuando el hombre de negocios notó que Sousuke, quien estaba herido por todas partes y cubierto en sangre, estaba sosteniendo una ametralladora, detuvo su marcha. Abajo, dijo Sousuke, empujando al hombre hacia un lado y apuntando su ametralladora con ambas manos. Disparó 3 veces, apuntando al enemigo que recién había salido a gatas de los restos del vehículo enemigo. El sujeto cayó y no volvió a moverse. El hombre se tiró al suelo asustado mientras los espectadores que había presenciado la escena a la distancia gritaban y corrían tratando de escapar. Sin pensar demasiado en el caos que había creado ante tal demostración de violencia, Sousuke se arrodilló y miró en el interior de la parte trasera de la furgoneta. Kaname yacía inconsciente a lo largo del techo dado vuelta. Hasta donde podía ver, ella no tenía ninguna herida externa visible. Chido empezó a llamarla de vuelta, pero se detuvo porque el hombre que estaba detrás de él podía escucharlo. Si lo hacía, ¿qué chance tendría ella de volver a una vida normal? Ese pensamiento tan intrascendente se le pasó por la cabeza. Metió medio cuerpo en el interior a través de la ventana rota y arrastró el cuerpo de Kaname hacia afuera. Quédate aquí. ¿Cuántas veces hicimos esto?, dijo ella con voz confusa. Nunca más, voy a subirme en un vehículo que tú conduzcas. Lo siento, pero tendrás que hacerlo tantas veces como sea necesario para protegerte. Se escuchó a lo lejos el chillido de neumáticos. 2 furgonetas más se acercaban. A la escena del accidente. ¿Puedes pararte? Creo que sí. ¿Puedes correr? ¿No tengo elección? No. Negativo. Colgándose al hombro el bolso de Kaname, Sousuke agarró su brazo y empezó a correr.
dando la impresión de que sus largas piernas se enredarían. Kaname siguió a Sousuke con paso inseguro. Entraron en un callejón y se dirigieron al oeste. Haciendo esto los autos podrían alcanzarlos, pero a él le preocupaba que el enemigo los rodeara. Aunque se adelantaran por solo un segundo, de alguna manera tenían que apurarse hacia el oeste. Si corrían solo un poco más, llegarían a un gran parque natural donde el helicóptero podría aterrizar. Mientras corrían, Sousuke usó su radio para tratar contactarse con la Teniente Santos. Ursu 7 a Heibo 9, me copian. Este es Heibo 9. No podemos escucharlo. Reporte su actual posición. Repito, reporte su actual, la zona de aterrizaje ha cambiado. Recójanos en el parque a 3 kilómetros al oeste. De aquí. Repito, recójanos en el parque a 3 kilómetros al oeste. Hubo una fuerte estática y después un pitido. Luego silencio. Era inútil. Escombros, proyectiles, el choque, no sabía cuál era la causa, pero la radio después de eso no funcionó. Solo aparecía en la pantalla un código desconocido de significado incomprensible. Mierda. La arrojó lejos. Este no era momento para preocuparse por la preservación de los datos de las contraseñas. Salieron a una pequeña calle en el medio de un área residencial y siguieron corriendo. En algún lugar un perro ladraba. En la esquina se cruzaron con una ama de casa vecina quien empezó a gritar y dejó caer su tacho de basura. Espera, mi tobillo, dijo Kaname implorando, cojeando. No podemos. Duele. Aguántate. Violentamente arrastrándola por la muñeca, Sousuke apuntó su arma por detrás de donde estaban. Trepando silenciosamente por una de las cercas de las casas privadas, uno de los Arastols hizo su aparición. Sousuke apuntó a su cabeza y disparó. El enemigo cruzó sus brazos protegiendo su sensor. En ese momento, Sousuke sacó una granada de mano y quitó el seguro con sus dientes. Mientras la arrojaba lanzándola por abajo 29, retrocedió y tiró del brazo de Kaname hacia el otro lado donde se encontraba un poste de teléfono. La granada rodó por debajo de los pies del Arastol y explotó. Hubo un fuerte ruido a causa de la explosión y una onda expansiva. Fragmentos de metralla provenientes de la granada impactaron en postes y paredes y se dispersaron por todo el lugar. La calle estaba cubierta de humo. No había tiempo para ver qué le había sucedido al enemigo. Sousuke había empezado a correr otra vez. Aún si había funcionado. No podían permanecer ahí. Un niño de mediana edad había caído en la mitad de la calle, agarraba su pierna derecha y lloraba. Parecía que se dirigía al colegio cuando fue impactado por los fragmentos de metralla que volaron tras la explosión. Era una lástima, pero no tenían tiempo para ayudarlo. Sousuke tiró de la mano de Kaname, pasando al lado del chico, cuyas manos estaban cubiertas de profundo carmesí. ¿Cómo pudiste? Kaname dijo desolada, nosotros lo involucramos, no es así. Lo sabes, no. Sería mejor morir justo aquí. No pienses, solo corre. Sin prestarle ninguna atención a Kaname, que se había puesto pálida y estaba temblando, Sousuke siguió apurándose. El enemigo ya casi los había rodeado por completo. Podían ser atacados desde cualquier dirección. Y el enemigo no era estúpido. La próxima vez que aparecieran, 29 Underhand, es decir que lanzó la granada como si arrojara una bola de bowling. Estarían acabados. El único camino al que podían correr era el oeste, y el enemigo ya estaba tratando de cerrarles gradualmente la salida de aquel túnel. A la distancia podían escuchar el sonido de ambulancias. Dejaron el área residencial y cortaron por la calle. Atravesando unos arbustos de azaleas, se dirigieron al parque natural. Todos los árboles de cerezas estaban desnudos, sus ramas descubiertas se estiraban hacia el frío cielo de invierno. Pudieron escuchar por encima de sus cabezas el ruido de un rotor de helicóptero. Era un helicóptero aliado, el Pave Mare 30 de la Teniente Santos. Para ellos, era un dulce sonido, como el aleteo de las alas de un ángel. De algún modo, había sido capaz de ver los movimientos de Sousuke y Kaname. Bien. El Arastol que había sido golpeado por una granada hace un momento estaba ahora corriendo tras ellos torpemente. Y unos hombres que portaban rifles se acercaban. Desde la posición 7 en punto, por detrás y por la izquierda. No puedo correr más. La ayuda viene en camino. Aguanta un poco más, ofreciéndole su hombro como soporte a la tambaleante Kaname. Sousuke disparaba mientras corrían. El enemigo disparó. Las balas bailaron alrededor de ellos, haciendo saltar astillas de los troncos de los árboles que los rodeaban. Él podía sentir el dolor producto de sus heridas y el peso de Kaname. Su corazón latía violentamente y le dolía respirar. Lentamente su visión se hacía borrosa. Sintió un extraño déjà vu. La persona sobre su hombro era diferente, pero él había estado muchas veces en esta situación. En alguna jungla. En unas ruinas perdidas de un lugar lejano. Pero ahora su entorno era un área con la que se había familiarizado durante los últimos 9 meses, Tokio. No era así. Ahora ese era su mundo. En concreto, una zona de guerra. 30 se refiere al helicóptero de transporte MH-67 Pave Mare. Cortaron por un camino rodeado de árboles, y pudieron ver una plaza desolada a través de un claro en la arboleda.
Sousuke arrojó una bomba de humo en el medio de la plaza. Necesitaba darle a conocer a sus aliados su posición. La bomba de humo emitía grandes cantidades de humo amarillo. Luego volvió rápido a su lugar, y cubriéndose detrás de un árbol continuó devolviendo el fuego enemigo. Hubo un disparo hecho a quemarropa desde la derecha. Echando a Kaname al suelo, Sousuke respondió el disparo. El enemigo cayó y se agarraba el estómago y gritaba. Sousuke lo liquidó con un tiro en la cabeza. Sin perder tiempo, disparó al enemigo que se encontraba al otro lado, luego cambió el cargador de su arma con sus manos cubiertas de sangre. A 100 metros detrás de ellos, una pálida luz destellaba por sobre sus cabezas. Ahora con su SS-31 cancelado, la figura del MH-67 Pave Mare de Mitril apareció y dio vueltas furiosamente. El helicóptero giró a estribor por el lado enemigo. Usando la ametralladora rotativa con el que estaba equipado, el helicóptero disparó a los enemigos. Lo llamaban mini cañón. Podía disparar 6.000 balas por minuto, es decir, en un segundo podía hacerle llover al enemigo 100 balas de rifle. Bien. Sin dudas era un refuerzo fiable. El tremendo fuego de apoyo desde el cielo hizo pedazos a los Arastors. Los soldados humanos también fueron convertidos en un riego de sangre por el aluvión de balas. Piezas de equipo, como también de partes humanas crearon en el parque una lluvia matutina. Kaname apartó su vista del espantoso espectáculo, sacudiendo su cabeza como si intentara despertarse de un mal sueño. Su rostro estaba pálido y temblaba tanto que era conmovedor. La voz de Santos se hizo escuchar a través de los parlantes externos, de la vuelta hacia el lado norte. Nosotros los contendremos desde atrás. El Pave Mare empezó a descender en donde estaba la bomba de humo. 31 SS, Electronic Cloaking System, sistema electrónico de invisibilidad o encubrimiento. El fuerte viento proveniente del rotor hizo sacudir violentamente a las plantas del parque e hizo subir al humo, que se propagó en forma de espiral. Mientras tanto, la ametralladora del helicóptero continuaba su lluvia de balas. «Párate», dijo Sousuke, tirando del brazo de Kaname. Justo entonces, una luz naranja cruzó por su campo de visión. Rápidamente se dio cuenta de que el enemigo había disparado un gran misil Carrier. No estaba dirigido a ellos. Voló directamente al helicóptero que estaba aterrizando, impactando justo en su nariz. Y explotó. El impacto parecía que lo había golpeado de lleno. Hubo un pálido destello, luego flamas color carmesí. El Pave Mare, que todavía estaba a 30 metros del piso, de golpe perdió su balance y se estrelló en el suelo, cola primero. El área posterior se destrozó, y el helicóptero se deshizo. Los rotores se partieron, transformándose en enormes cuchillos afilados que salieron volando al azar en todas direcciones. Uno se clavó en el suelo, otro se perdió a la distancia y uno partió a un arbusto cercano en dos. El combustible del reactor se prendió fuego, y el helicóptero fue engullido por un furioso infierno. Varias partes que se habían prendido fuego estaban echando humo y se encontraban desparramadas por todo el lugar. Había sido muy fácil. Pero tenía que aceptarlo. Santos y los otros miembros habían sido asesinados de manera instantánea. Los miembros de la tripulación del Heibo 9, las conversaciones casuales que habían compartido con ellos. Sus rostros sonrientes, llenos de confianza, vinieron a sus mentes. La foto tan importante de la familia de uno de los miembros de la tripulación. La escena en donde Santos le tomaba el pelo a Tessa en la fiesta. Todo eso les pasó en un instante. Y con solo un impacto Era la voz desesperada de Kaname. Pero Sousuke no tenía ni tiempo para sentirse abrumado por la escena dado que el tirador del misil estaba tratando rápidamente de llegar al otro lado de un matorral, con el lanzamisiles sobre su hombro. Sousuke hizo puntería. Disparó y lo mató. ¿A dónde estaba el siguiente? El siguiente enemigo. Apartándose de los restos del helicóptero en llamas, Sousuke continuaba disparando su ametralladora. «Detente. Detente de una vez, mantente abajo. Detente». Sosteniendo a la fuerza a una Kaname medio enloquecida y que no paraba de gritar, Sousuke atacó al enemigo. Solo le quedaban unas cuantas balas. Tampoco le quedaban granadas. Y nadie iba a venir a rescatarlos. No había ningún lugar hacia donde correr. Este juego estaba acabado, perdido, terminado. No, debido a las órdenes especiales del archivo X101, activación del modo de evacuación de emergencia. Ejecución obligatoria de la aplicación de voz externa. De repente una voz resonó por sorpresa de los restos en llamas detrás de ellos. Era una voz de hombre profunda, calmada y sintética. El código serie de esta unidad es C002. ARX7. Nombre código Arbalest. Si hay algún soldado afiliado a esta máquina dentro de un radio de 100 metros, por favor, responda oralmente Gal. Todavía estás vivo. Chequeando. Sargento Sousuke Sagara confirmado. Afirmativo, Ursus 7 el Armslab que había sido cargado en el Pave Mare, el Arbalest, todavía estaba vivo. Esta unidad está expuesta a altas temperaturas que exceden los límites de resistencia práctica. Permiso para evacuar, permiso otorgado. Ven acá ahora mismo. Entendido, el Arbalest surgió de las desagradables ruinas de la bodega de carga. Era una silueta muy oscura.
Abriéndose camino a través de los metales ardientes y las llamas, un gigante de 8 metros de alto apareció. No fue un ataque perfecto, pero su puntería fue terriblemente precisa. El vuelo de los misiles enemigos continuaba en una tercera ola, en total cayeron 18 disparos de 187 kilogramos 32 de explosivo. El sistema de radar antiaéreo. El sistema de comunicaciones. El sistema de interceptación de misiles. Las pistas, observatorios y varios almacenes de municiones. Todos ellos estaban destruidos, como también varios daños a nivel subterráneo. El sistema de extinción de fuego se había activado, pero cuando se detendría, más que eso, si realmente tenía sentido, no estaba claro. Mirando sombríamente los datos más irrelevantes de la pantalla, Tessa dijo, heridos. 18 con heridas leves, 11 con heridas graves. El oficial de guardia de la compañía se pausó por un momento, luego dijo, y 5 muertos. Las personas en el observatorio número 2 no lo lograron a tiempo. Ya veo, dijo ella con un tono de voz como si recién hubiera escuchado el pronóstico del tiempo para el día siguiente, y asintió. Recordó las caras y los nombres de los muertos. Incluso recordaba sus géneros de música favoritos. Capitana, el problema real comienza ahora, dijo ella, mientras Mardukas apoyaba suavemente su mano en su espalda, tratando de reconfortarla. Para su sorpresa, Tessa se dio cuenta de que sus dedos estaban temblando ligeramente. 32,500 pounds. 33 los que tiemblan son los dedos de Tessa, no los de Mardukas. El ataque enemigo va a proseguir. Es más que probable que también manden tropas de tierra. Esta vez van a usar aviones. Control aéreo. ¿Cuál es el estado de las pistas? Han sido muy dañadas, dijo el oficial a cargo del control aéreo mientras mostraba el daño sufrido en la base por las pantallas. Los elevadores y el domo, también. Probablemente tomará más de 6 horas hasta que los aviones de esta base puedan despegar. No tenemos tiempo suficiente. Ya habían perdido la mayoría de sus dispositivos antiaéreos. Para interceptar a cualquier avión enemigo que se aproximara a la isla Mérida, necesitarían Super Harriers equipados con el último modelo más avanzado de misiles de rango medio. Sin embargo, el enorme elevador que transportaba tales aeronaves desde el hangar subterráneo hasta la superficie había sido destrozado. Solamente el remover los escombros tomaría al menos un día. Y ese estimado realizado por el controlador de vuelo incluía la asistencia de ACES. Estamos recibiendo una transmisión de Heibo 5. 10 aviones de gran escala se aproximan desde la zona F8. Pueden ser transportadores o bombarderos. Ahora que el radar de la base estaba destrozado, dependían solamente del radar del helicóptero que habían hecho despegar antes. Parece que se lo han tomado en serio. Sí, así parece, consintió Mardukas. El enemigo realmente planeaba invadir la isla. ¿Deberían responder? ¿O dar la espalda y escapar? No, ninguna de las dos eran opciones posibles. Tessa sabía eso muy bien. Al Dedanal le estaban haciendo algunos ajustes. El trabajo había sido acelerado desde ayer, pero no estaría en operación por varias horas. Es decir, por las próximas horas, Tessa y los otros estaban imposibilitados de escapar de la isla por esos medios. Ni por aire, ni por mar. Era un ataque sorpresa magnífico. Mitril había perdido. Tomando como ventaja el caos en las redes de comunicaciones y radar, los habían tomado por sorpresa y dejado indefensos. Después de eso serían capaces de golpear como quisieran. Sin embargo, no eran tan enclenques como para dejar que el enemigo hiciera lo que quisiera. Si el enemigo quería pelea, entonces Mitril le iba a dar batalla. Al menos, les iban a dar malos recuerdos. Teniente comandante Kalinin, por favor ponga en funcionamiento a todos los ACES. Equípelos con armamento clase A, incluso a los M6s de entrenamiento. Ponga 6 ACES a lo largo de la ribera norte. Sí, señora. Capitana, estamos recibiendo una advertencia del Heibo 3 que patrulla el área. Dijo uno de los oficiales con voz tensa, zona G2. ¿Se están aproximando barcos de guerra? No está claro qué son, pero algo se está acercando desde el mar. 3 de ellos fueron detectados por infrarrojo. Necesito que sea más claro. ¿Qué se está aproximando? Lo siento. Pero no podemos categorizarlos, parece que Heibo 3 tampoco puede explicarlo. No, un momento. Está llegando una imagen. La estoy poniendo en la pantalla. Rápido. Minimizó el mapa del comando central, y cambió a las imágenes capturadas por los sensores ópticos de Heibo 3. La imagen era muy lejana y transmitida en tiempo real. La zona G2 era un área oceánica de 30 millas 34 al noroeste de la isla Mérida. Era poco profunda con arrecifes de coral que se hallaban bajo el agua. Sumergidos en esas verdes aguas oceánicas estaban esos 3, algo, dirigiéndose hacia el sudeste. En un momento, pudieron ver lo que parecían ser 3 hombres gordos sumergidos hasta sus caderas en las aguas del océano, abriéndose paso solemnemente a través de las olas. Estaban sosteniendo con ambas manos lo que parecían ser palos para colgar la ropa. Pero eso no era lo que parecía. Eran grandes. Anormalmente grandes. Y esos 3 hombres estaban cubiertos en toscas armaduras azules. Parecían triángulos invertidos usando armaduras metálicas pasadas de moda.
Sus enormes hombros eran comparables a tanques de almacenamiento de gas. 34-30 millas igual a 48-27 km. Vigimes. Esos enormes haces eran vigimes. Exactamente iguales a aquel que había desatado el caos hace 6 meses en Ariake. Ahora 3 de ellos habían aparecido, y se dirigían hacia la isla Mérida. Lo que parecían palos para colgar la ropa eran en realidad enormes rifles cañones. Cañones de gran calibre que parecían que podrían destruir cualquier clase de fortificación con solo un disparo. Aunque parecía que se movían despacio, la escala era diferente. Probablemente iban a una velocidad mayor a 30 nudos. Eso quería decir, que en una hora llegarían a la base. 3 vigimes. Superarmas equipadas con lambda drivers que podían resistir cualquier clase de fuego enemigo. El único que podía hacerles frente era el arbalest. Y esos enemigos se acercaban a la base. Ahora en el arbalest, Sousuke agarró a Kaname y salió del parque natural. Con el poder de unas de tercera generación, solo tomaba 2 o 3 saltos alejarse de un lugar. No tuvieron más alternativa que abandonar los restos del caído Pave Mare. Le pidió a Al que le mostraba un mapa digital. En ese momento los caminos norte y sur del cinturón urbano estaban terriblemente congestionados. Usando esa congestión como un escudo, Sousuke se dirigió hacia el norte. Por un rato usaría el SS. Si utilizaba el modo de invisibilidad, le sería complicado al enemigo seguirlos. Una persona ordinaria que se asustaría al ver la figura de la solo pondría una cara extraña frente al sonido de los propulsores y al olor ionizado. Además, la ciudad estaba en pleno caos. Sonaban sirenas de patrulleros y helicópteros policiales circulaban los cielos. Fueron por Mitaka, hacia Kichihouji. Dado que los caminos estaban repletos de tránsito, se movían de techo a techo, saltando por sobre las vías del JP-35, el Arbalest. 35 JP, Japan Airways. Línea de trenes japonesa que cubre la totalidad del país. Aterrizó en la azotea de un edificio de inquilinos. Mientras tanto seguían siendo transparentes. Sousuke dejó a Kaname sobre el techo, y luego abrió la escotilla. Espera en stand-by en modo 4. Aun si estoy equivocado en esto, no uses los sensores activos. Mensaje de entrenamiento. Por favor explique el significado de aun si estoy equivocado en esto. Juzgando apropiadamente que Sousuke iba a gritarle, la IA del arbalest, dijo, era una broma. Ayudó a aliviar la tensión, dado que hoy estoy completamente en deuda contigo, lo voy a dejar pasar. Gracias, sargento. Sousuke resbaló por el brazo y se acercó rápidamente a Kaname. La atmósfera era frágil, porque el arbalest todavía estaba usando el SS. Algo dentro de los límites del campo de invisibilidad se volvía invisible desde el exterior. Incluso Kaname, que estaba sentada exhausta en la mano del arbalest. Luciendo demacrada, preguntó, ¿podemos descansar un momento? Sí, por ahora. Ya veo. ¿Te has tranquilizado ahora? En apariencia, sí. Su voz era lúgubre. Ella suspiró. Se frotó su tobillo dolorido, luego puso su mano en el dedo del arbalest. Esta cosa siempre aparece cuando estamos en aprietos, ¿no? Esas palabras están evaluando las especificaciones de esta unidad, señorita Chidori. Kaname sonrió avergonzada ante las palabras de Al. Supongo. De todos modos. Ella dudó. ¿Ese era el helicóptero de Santos? No. Kaname conocía a Santos. La había visto varias veces desde el último otoño. Sí. ¿Han muerto? No. Sí, lamentablemente. Kaname cerró sus puños. Murieron cuando vinieron a salvarme. No. Era su misión. ¿Pero es la misma cosa, o no? Todos están siendo involucrados en esto. Ella sostuvo sus brazos y dejó caer su cabeza. A pesar de que no he hecho nada, lo lamento, pero, no. No creo que pueda seguir manteniendo mi fortaleza. Su voz temblaba. Chidori. Estoy asustada. De mí. De ellos. Y, lo siento, pero. Grandes lágrimas cayeron por sus mejillas, que estaban ocultas por su largo cabello. También tú me asustas. Ya no sé más qué hacer. Me gustas, pero estoy asustada. Me gustas tanto que duele, pero estoy asustada. Entro en pánico y me siento tan indefensa. Esta era la primera vez que la escuchaba a ella tan vulnerable, pero era natural. Sin importar lo que sucediera, siempre aparentaba ser fuerte. Siempre era la hermana mayor. Sin importar lo que pasara, siempre respondía, haz tu mejor intento. Pero después de todo, ella solo era una chica de 17 años. Un ser humano que pudiera permanecer completamente calmo ante la violencia más extrema, eso sería raro. Justo entonces, un sonido electrónico provino del bolsillo de su chaqueta. Era su celular. Había recibido un email. Mirando hacia abajo, tomó su celular. Ni pensó en el peligro de que alguien pudiera localizarlos al recibir su mensaje. Cuando leyó su email, Kaname lloró como alguien que estaba completamente destrozado. No. No. ¿Qué sucede? Kyoko está, todos están. Tomó el celular de Kaname. Había una foto adjuntada al mensaje. Era la terraza. La terraza de la escuela secundaria Hindai.
Había una estudiante que había sido amordazada, su compañera, Kyoko Tokiwa, con sus manos atadas detrás de su espalda. Tenía 1 tonelada de barras de explosivos C4 atado alrededor de su torso. Kyoko lucía muy pálida, y como si no tuviera la más mínima idea de lo que le estaba sucediendo. El mensaje decía así: hay explosivos como estos en varios lugares dentro del colegio. Si quieres salvar a tus amigos, déjalas y ven a la escuela. Si no lo haces, volaremos todo.